Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Hermano, acompáñame a 2 Corintios 13, 14. Cuando lo tengan, me das un poderoso y fuerte amén. Corintios capítulo 13, versículo 14. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Así sea. Bueno, como le decía nuestro pastor Juan Carlos, los dos atributos que hacen falta: la gracia de Dios y el amor de Dios. Como ustedes se pudieron dar cuenta, este es el último versículo de las dos cartas que el apóstol Pablo le dirige a la iglesia de Corinto. Una iglesia en donde se veía la carnalidad, donde había cierto desorden, en donde muchas personas tenían en poco lo que Dios había hecho en la cruz del Calvario. Y Pablo, como apóstol de Dios, como hombre de Dios, tuvo que enviar estas cartas para corregir ciertos aspectos, para dar instrucciones y doctrinas al pueblo de Dios. Y una de las cosas que dice este versículo, y una de las despedidas que hace a esta iglesia, es que como iglesia debemos tener la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Esas tres cosas, pero voy a enfatizar más que todo en la gracia y en el amor de Dios. En esta actualidad creo que no se diferencia mucho cuando hombres estudian la palabra, cuando hombres de Dios comienzan a indagar y a escudriñar la palabra, se da cuenta que muchas veces el mensaje que se predica en el púlpito es totalmente errado. Y uno de los atributos en los cuales se asemella o se desvirtúa es la gracia de Dios. En la gracia de Dios es solo para los que Dios elige o para aquellos que creen en Cristo Jesús. Fíjate que no es para toda la humanidad, como lo es al contrario la misericordia, porque Dios es bueno y Él manifiesta su misericordia sobre toda cosa creada. La gracia no. La gracia es solamente para aquellas personas que se han acercado a Dios a través del sacrificio de Cristo. Y a través del sacrificio Dios derrama esa gracia y ese favor. Para comenzar, ustedes se preguntarán: ¿qué es gracia? La gracia es un favor soberano y salvador de Dios, otorgando bendiciones espirituales a aquellos que no tienen mérito propio para alcanzarlas, y en donde no se le exige ninguna compensación alguna a lo que se la da. Si tú te das cuenta, la gracia actualmente está vuelta, por así decirlo, barata. No se le está dando lo que Dios demanda y lo que Dios está diciendo en su palabra. Claro que es un favor soberano de Dios,
Claro que Dios otorga bendiciones, pero la gracia está siendo rebajada. La gracia de Dios está siendo por debajeada. Y es bueno que Dios nos enseñe hoy cómo se da la gracia, qué es la gracia. Sabes que la gracia es inmerecida y nadie puede obtenerla por sí misma. Es una de las cosas por las cuales nadie puede venir al trono de Dios y exigir esto. No puede ser comprada, lograda ni ganada por la criatura. Las criaturas no tienen ningún derecho alguno sobre ella. No se le adeuda a nadie. Es una caridad, o como la conocemos, es un regalo inmerecido. Dios lo da porque Él quiere. Es un regalo que no lo pedimos ni deseamos, pero Dios lo otorga, lo cede y lo da porque Él quiere. Dios es maravilloso, hermano. Es increíble que estando aquí en la tierra no entendamos y no comprendamos esto. Dios ha dispuesto que Él quiere que todo el mundo sea salvo, pero lo va a hacer por gracia. No va a ser algo que nosotros lo alcancemos con nuestros actos o con nuestras obras. Dios ha dispuesto algo bien especial antes de todas las cosas para que todo el mundo sea salvo por gracia. Pero actualmente se está predicando todo lo contrario. Qué paradójico que la palabra de Dios dice que no es por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué se está predicando esto? ¿Sabes por qué se está predicando esto? Porque las personas tienen un desconocimiento, hay una ignorancia en sus corazones, no hay un anhelo profundo por indagar, por escudriñar. El mismo Cristo le dijo a los fariseos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontrará la vida eterna. Imagínate, se lo dijo a gente culta, gente letrada. ¿Qué se espera para las personas que no han tomado la Biblia en sus manos? ¿Qué se espera para las personas que no han pisado una iglesia? Imagínate, si ellos estaban mal con respecto a la gracia, ¿cómo estarán las demás personas? Por eso, hermano, uno tiene que escudriñar la palabra. Por eso es que uno debe estar atento a lo que el pastor nos enseñe cada servicio. ¿Sabes por qué? Porque hay falsos profetas y falsos ministros que están engañando y profesando una doctrina totalmente contraria a la palabra de Dios. Se han conformado, son gente de costumbre, son gente que han abrazado la tradición, son gente rigurosa. Los fariseos eran rigurosos. Y sabes, nosotros le debemos dar la gloria y la honra a Dios, porque nosotros no debemos hacer obras, porque la única obra la hizo Cristo en la cruz, derramando su sangre, dando su vida por nosotros y entregándonos esa gracia salvadora. Si no fuera por personas como Calvino, como Lutero, como John Knox, como Hus, estas personas leyeron la palabra, pero no solamente leyeron la palabra, sino que la estudiaron. Gracias a que estos hombres se propusieron escudriñar la palabra, tenemos la doctrina correcta. No seguimos tradiciones, no seguimos preceptos humanos, seguimos al Dios verdadero, aquel que entregó a su Hijo por nosotros.
Y como se dieron cuenta de que no es por obra, sino es por gracia, podemos decir que la gracia siempre se va a oponer a los méritos del hombre para ganarla. Siempre va a haber eso. Hay una oposición frente a lo que podemos hacer nosotros para asirnos de eso, para alcanzar eso. Jamás podemos comprar lo que Dios nos ha dado. Jamás. La gracia no se mezcla con las obras. Efesios 2, 8, 9, ¿qué dice, hermano? No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte delante de Dios. Es por gracia. Es por gracia, hermano. La gracia no se toma como deuda. Sería un insulto para con Dios que alguien viniera delante de él y le diga: sabes, Dios, yo hice esto, yo hice lo otro, yo di mercados a los pobres, yo bendije a muchas personas en la tierra, y dejemos de lado lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso sería un insulto, porque la palabra de Dios es muy clara y dice que nuestras obras delante de Él son como trapo de inmundicia. Y la gracia es un favor y un regalo que Dios ofrece a aquel que cree. Hay características de la gracia de Dios. Primero, la gracia de Dios es eterna. Antes de la fundación del mundo fue concedida. Fue puesta en marcha para nosotros. Vayamos a 2 de Timoteo 1:9 rápidamente. Dice la palabra de Dios: Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de que Dios creara los cielos, la tierra y todo lo que vemos y todo lo que no vemos, en la eternidad había dispuesto que en Cristo Jesús se derramaría la gracia para la salvación de la humanidad. Así que esta gracia es eterna. Esta gracia es gratuita. ¿Y sabes por qué es gratuita? Porque es invaluable. Nadie la puede comprar. Y esto es cierto. Y de pronto, como es gratis, muchas personas tienden a menospreciarla, tienden a subvalorarla, no sabiendo de que nosotros no podemos comprarla. Por eso es que la dio gratis, de gracia nos las ofreció, porque jamás la íbamos a comprar. Lo maravilloso que es nuestro Dios. Sabes, la gracia de Dios es soberana. Dios la concede a quien Él quiere. Vayamos un momentico a Romanos 9:15. Y este es Pablo aquí habla de lo que le dijo el Señor a Moisés. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Sabes, Dios no está obligado con ninguno en la tierra a darle su gracia. Él es soberano. Él lo da a quien Él quiere. Él endurece a quien Él quiere. Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Es por su agrado y por su voluntad real. Nadie lo presiona para que haga
algo o deje de hacer. Y especialmente con la gracia es así. Dios derrama su gracia a aquel que está dispuesto a recibirla. Y aquí entra algo bien importante, porque muchas personas están acostumbradas a obtener las cosas por sus medios, están acostumbradas a tomar las cosas por sus trabajos, por sus obras. Y fíjate que todo hombre que se jacta, todo hombre orgulloso, altivo, todo hombre arrogante desprecia la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón y en su mente no puede aceptar que Dios ha dispuesto desde la eternidad, que Dios ha dado la gracia de manera gratuita, y que Dios es soberano a darle a quien Él quiere. El hombre arrogante no puede entender esto, porque él está acostumbrado a tomar, a hacer las cosas. Y especialmente lo podemos ver en los hombres que se consideran religiosos, en las formas y en las cosas de Dios. Y el ejemplo es muy claro. Si tú conoces la palabra, hay un hecho bien tremendo. Hay un hecho en donde Cristo confronta a alguien, y este es el joven rico. Esto se encuentra en Marcos 10, no lo busquen, del 17 al 22. Y fíjate cómo Dios confronta a un religioso, cómo confronta a alguien que está ávido de ganarse la vida eterna. Y una de las preguntas que le hace, y una de las cosas que le dice al Señor es: Maestro bueno, ¿qué haré para merecer la vida eterna? Tremendo. Este quería hacer obras, pero el Señor le mostró algo bien importante. Primero, nadie es bueno. Ese es un argumento que muchas veces las personas ofrecen para autojustificarse delante de Dios, y eso Dios no lo acepta. Y el mismo Cristo le dijo: espérate un momentico, nadie es bueno. La palabra de Dios dice que nadie, todos se han desviado, a una se han corrompido, han hecho lo malo. Nadie es bueno. Así que si alguien viene a decirte que es bueno, llévalo a la palabra. Salmo 115, Romanos 3:23. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie es bueno. Somos pecadores, somos depravados, somos corruptos. Y él se jactaba porque él había hecho cosas para Dios. Y el Señor le muestra, ¿qué le muestra? Fíjate que a todo religioso, a todo orgulloso, Dios no le muestra la gracia, sino la ley. Y eso fue una de las cosas por las cuales Dios le mostró. Y dice: ¿qué te dice la ley? Dice: no matarás, amarás a tu Dios, no matarás, no mentirás. Le responde: Señor, ya todo lo he hecho. Fíjate que todo orgulloso y todo religioso siempre va a requerir hacer cosas para ganarse la voluntad de Dios o la salvación. Sabes, debemos sentirnos alegres y gozosos, porque no tenemos que hacer cosas para ser salvos. No tenemos que estar detrás de un sistema de tradición para agradar a Dios. El único que le agradó a Dios en todo, el único que cumplió la ley en todo, se llama Cristo Jesús. Y a Él se le debe dar la gloria y la honra y el mayor aplauso en esta iglesia.
le mostró la ley. Y Dios le va a mostrar. Y fíjate que toda esa gente está siguiendo la ley. Están viendo a Moisés. El velo no ha sido corrido, como dijo Pablo. Y lo más tremendo de esto es que son religiosos, pero son malos religiosos. Porque Dios le mostró su incapacidad, su falta de discernimiento. Porque el Señor le mostró que era un idólatra. Sabiendo de que no debemos levantar imágenes, levantan imágenes. Pero como Dios es bueno, le mostró la gracia. Amén. Le mostró su gracia. Le mostró que vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ven, sígueme, niégate, toma tu cruz y sígueme. Le mostró la cruz. Le mostró su gracia. Solo en la cruz del Calvario podemos encontrar la salvación y la gracia de nuestro Padre Celestial. Solo en esa bendita cruz tendremos la salvación de nuestras almas. Y la única obra que Dios Padre acepta es lo que Dios Hijo hizo en el madero por nosotros. Es la única obra que Dios acepta, que aceptó, porque cumplió toda la justicia y toda la voluntad del Padre eterno. Dios muestra su gracia perfectamente a través de su Hijo Jesús. Vayamos a Juan 1:17. Dice la palabra de Dios: porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Estas personas se habían quedado con la ley, pero no habían conocido la verdad. Y dice la palabra que yo soy el camino, la verdad y la vida. Sabes, el que no tenga la gracia de Dios está muerto. El que no tenga la gracia de Dios está en un camino errado. El que no tenga la gracia de Dios está en el error, está en la mentira, está en el engaño. Dios muestra esa perfecta gracia en su Hijo amado. Sin Él somos miserables, somos abandonados, somos desdichados, somos enfermos, somos depravados, somos dignos de lástima. Somos personas que solo merecemos el mal y el infierno. ¿Sabes? Si uno conoce esto, uno debe estar brincando en un solo pie. Si uno sabe esto, uno debe estar gozoso y siempre gozoso. ¿Sabes por qué? Porque en la cruz, en el Calvario, Dios derramó la gracia para todos nosotros. Por eso es que tú y yo no podemos sentirnos avergonzados. ¿Sabes por qué? Porque Él llevó nuestra vergüenza en la cruz. Por eso es que nosotros no debemos sentirnos débiles, porque Él se hizo débil hasta la muerte. Por eso es que nosotros no debemos sentirnos enfermos. ¿Por qué? Porque Él llevó la enfermedad en la cruz del Calvario. Qué gran privilegio tenemos nosotros cuando el don no merecido, cuando el regalo no merecido es dado al hombre. Pero infortunadamente el hombre desprecia esa gracia y toma el camino de la religiosidad y de el orgullo y deja de lado lo que Dios nos ha prescrito en su palabra.
debe haber en nuestro corazón un anhelo, un deseo de crecer en la gracia. Por eso es que Pablo insta, conmina a la iglesia a que la gracia de Dios esté en esta iglesia, que crezcamos en la gracia de Dios, que entendamos que no son nuestras obras, que no es nuestro poder, que no es nuestro intelecto el que nos lleva adelante, sino es su gracia. Sin eso estaríamos desnudos, hermano. Dios nos ha revestido de una vestimenta de salvación. Es a través de la sangre de Cristo, es a través del Calvario que podemos hoy decirle a Dios: Señor, gracias. Gracias porque tú moriste por mí. Cuando las personas hablan de Dios, cuando las personas se expresan de Dios, se dice, primero, bueno, voy a entrar en el tema del amor de Dios. En el amor de Dios, el amor de Dios se dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Y como tal no tiene un cuerpo que no lo limita. Y como tal no es visible. Y como tal lo llena todo. Pero también en 1 de Juan 1:15 se dice que Dios es luz. Y que ninguna tiniebla hay en él. Podemos decir que la luz representa la santidad, la bondad y la vida. Pero también la palabra dice en 1 de Juan 4:5 que Dios es amor. Y este es uno de los atributos que está sobrevalorado, que está súper exaltado en las iglesias, y es uno de los atributos que está ligado a la santidad de Dios, que está ligado a lo que es la benignidad de Dios, a la misericordia de Dios. Dios no solo da amor, sino que Él mismo es el amor, es su misma naturaleza. De Él mana su dignidad. Muchos hablan del amor de Dios, pero no saben ni andan en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra, o si la conocen, no la aplican, o si la aplican a su acomodo. Es una tristeza decirlo, que se ha tomado este atributo para atraer a las personas sin ofrecerles el contexto completo del amor de Dios. El amor de Dios, ¿qué es? ¿Qué no es? Primeramente, el amor de Dios no es una debilidad afectuosa, no es una indulgencia cariñosa. O sea, lo reduce o minimiza el pecado, ocultando la palabra de arrepentimiento, y no se muestra el estado verdadero de la persona delante de Dios. Y esta es una de las tragedias más grandes, porque si hablamos de un Dios de amor, tenemos que decirle a estas personas
cómo está su condición delante de Dios. Dios es amor, pero también dice la palabra que Él es fuego consumidor. Perdón. El hombre alejado de Dios está en completo desamparo, y solamente en Él podemos ser restaurados. Y si no le muestras a las personas su verdadero estado, estas personas van a seguir en su misma vida. Si no le mostramos en la palabra de arrepentimiento, ese Dios de amor va a ser menospreciado. Va a ser menospreciado como actualmente se está haciendo, porque hay un menosprecio, porque se está hablando exageradamente del amor, y es maravilloso que Dios es un Dios de amor, pero como le dije al principio, está íntimamente relacionado con la santidad, y la santidad no tolera el pecado. No es una mera emoción o sentimentalismo buscando exagerar el sentimiento de aceptación paternal, pero sin un cambio de vida. Dios es nuestro Padre. Le dicen: ven, tú eres mi hijo, yo te amo, yo te quiero restaurar, yo te quiero bendecir. Pero no se le está diciendo a las personas verdaderamente que deben de arrepentirse. Y muchas personas actualmente están en la iglesia creyendo ese Dios de amor, pero pisoteando con sus pies, pisoteando la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque no se le está dando realmente el Dios de amor que está en la Biblia. Muestra a un padre complaciente, alcahueta y sin carácter para corregir a sus hijos. Y esto es tremendo. ¿Sabes por qué? Porque si tú ves un padre con estas características, no va a haber respeto, no tiene autoridad para corregir a las personas, y como tal los hijos van a hacer lo que ellos quieren. ¿Sabes? Dios es más que esto. Este amor distorsiona los demás atributos de Dios, dejándolos sin argumentos para disciplinar a las personas. Es increíble que exageramos el amor de Dios, pero anulamos los demás atributos. Anulamos el atributo de que Dios es bondadoso. Anulamos el atributo de que Dios es justo. Anulamos el atributo de que Dios es airoso, o la ira de Dios. Queda inoperante el Padre por el exagerado sentimentalismo que se le inculca a los creyentes dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué es el amor de Dios? El amor de Dios es inherente a Él. No hay nada en nosotros que pueda provocarlo. O sea, no tenemos nada bueno. Es más, es al contrario. Nosotros estamos atestados de injusticia. Nosotros estamos llenos de deseos de la carne. Nosotros somos por naturaleza pecadores, pero ahí está el amor tan grande que Dios nos tiene. ¿Sabe por qué? Porque no depende de que nosotros hagamos algo para que Él se interese por nosotros. No necesitamos adorarlo más, no necesitamos servirle más, porque Él nos ama por su naturaleza, porque Él es amor. El amor filos y el amor eros dependen de eso, dependen de la relación que tú tengas. Si una esposa trata a su esposo bien,
vas a recibir amor, ¿sí o no? Si tú tienes a un amigo y lo tratas bien, él te va a tener siempre los brazos abiertos. Pero si fuera al contrario, te va a dar, de pronto se va a salir con una mala palabra, ¿sí o no? O va a tener su corazón resentido. ¿Sabes? El amor agape, es el amor inconmensurable de Dios, que no está viendo lo que nosotros le demos, sino que está en su corazón y quiere ofrecerlo. El amor de Dios es gratuito, es espontáneo, no motivado. Su voluntad es la razón para amar a alguien. Vayamos a Deuteronomio 7:7. El Señor es maravilloso, hermano. Mira lo que le dice el Señor al pueblo de Israel. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de mano del faraón, rey de Egipto. Eso fue lo que también hizo Dios con nosotros. Dios nos sacó de la casa de servidumbre, nos sacó del yugo de faraón de Egipto y podemos ser libres. ¿Sabes por qué? Porque éramos insignificantes, no éramos nada, éramos poca cosa. Eso fue lo que le dijo Jehová al pueblo de Israel. Qué bonito es nuestro Dios. Dios lo da de manera gratuita a su pueblo y lo da a los creyentes, a su iglesia. ¿Por qué le amamos? Primera de Juan 4 está la respuesta: porque Él nos amó primero. Amén. Él fue el que tomó la iniciativa. Él fue el que hizo todo para que fuéramos salvos. Nosotros lo amamos a Él porque Él ya nos había amado desde la eternidad y hasta la eternidad. Nuestro Dios es maravilloso. En nosotros no hay nada bueno, nada bueno. El amor de Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Vayamos un momentico a Jeremías 31:3. Jehová me manifestó hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Maravilloso es nuestro Dios. Dios nos ama tanto que a través de la misericordia de Él detiene los juicios, porque es por gracia, y la gracia es la fuente que da el amor de Dios y da la misericordia. Es eterno. Con amor eterno Dios nos ha amado en la eternidad y hasta la eternidad. Él sabe que somos infieles. Él sabe que vamos a pecar mañana, pasado, la semana que viene, pero Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es fiel. Y como Él es eterno, también ese amor va a ser eterno. Antes que Dios nos creara, Él nos amó. El amor de Dios es soberano. Él no ama a presión a nadie. Lo da
Él ama a quien Él quiere. En Romanos 9:13, no lo busquen, dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Fíjate que tanto el amor de Dios como la gracia de Dios comparten esta característica de que es soberano. Dios no está obligado a amar por presión. Y Dios ama, como amó a Jacob y aborreció a Esaú, Dios también lo hace, porque Él es soberano. Nadie puede obligar a Dios a que ame a alguien, jamás, jamás. Y ustedes se dirán, ¿por qué lo amó? Sencillamente porque le agradó a Él. Una de las cosas que de pronto no entenderemos jamás es esto: Señor, ¿por qué amaste a Jacob y a Esaú? Porque así me dio la gana. Punto. Yo soy soberano. Yo soy bueno. Tú tienes envidia de mí, como le decía el Señor. Él es bueno y como tal Él hace lo que Él quiere. El amor de Dios es infinito, es inacabable, es todopoderoso, es inmenso. Nada es imposible para Él. Asimismo, su amor es infinito, no tiene límites, no puede ser medido, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo largo, ni lo alto. Es imposible, no hay medida para con Él. Y este amor se expresa en uno de los versículos más hermosos y más maravillosos. Vayamos a Juan 3:16. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera. Eso nos indica que el amor de Dios es incontable, es inmenso, es profundo. Es más, no tiene profundidad, es infinito. Y esta palabra demuestra de que Dios es un Dios que está esperando que la gente se arrepienta, que la gente lo busque, que la gente lo reconozca como un Dios de amor. El amor de Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que no cambia, no varía. En Santiago 1:17 dice que en Él, en el Padre de las luces, no hay mudanza ni sombra de variación. Siempre va a permanecer. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Si fuera imperfecto, tendría que cambiar, tendría que progresar. Pero como Dios es perfecto, nunca va a cambiar. Él no va a crecer ni va a disminuir. Por mucho que pequemos, Él nunca nos va a dejar de amar. Y por mucho que lo adoremos o sirvamos, no nos va a amar más. Dios nos amó a todos por igual en Cristo Jesús. Y esto es maravilloso, hermano. Esto es maravilloso. Vayamos un momentico a Romanos 8. Romanos 8:35. Dice su palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Fíjate que el apóstol Pablo habla quién nos va a separar. Y todas estas cosas son circunstancias que afligen al pueblo de Dios y afligen al corazón de la iglesia. Pero sabes, el mismo Pablo dice que nada nos separará. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Cristo Jesús reconocemos el amor del Padre hacia nosotros. Por lo cual, sigue diciendo el versículo 38, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nada, hermano, ni las potestades, ni los principados, ni los brujos, ni los hechiceros, ni los agoreros, que muchas veces uno comienza a dudar del amor de Dios o comienza a preguntarle por qué nuestro estado o por qué estoy de esta manera. Pero el apóstol Pablo dice que nada de esto. ¿Por qué? Porque comienza a decirte algo bien interesante, que son las dimensiones de Dios y las dimensiones del amor de Dios, que realmente no tiene dimensiones. No la tiene. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. El amor de Dios es santo. El amor de Dios no puede desligarse de este atributo, porque si tú sabes que la santidad es apartarse del pecado, es aborrecer lo que Él aborrece y es amar lo que Él ama, por el hecho de que se predique de un amor, Dios nunca va a cerrar los ojos de aquel que cometa pecado, ni aun a sus hijos, porque Dios es santo. Si obviamos esta parte, tendremos a un amor de Dios que no corresponde a las Escrituras. Y Dios y el amor de Dios es puro, no se mezcla. El amor de Dios es diáfano y ese amor es santo. Dios dice la palabra que aquel que toma por hijo lo azota y lo disciplina. ¿Por qué? Porque Dios ama a sus hijos. Y como dice la palabra, todo aquel que no corrija a su hijo lo aborrece. Dios nos tiene que corregir, hermano, y Dios nos tiene que disciplinar. Y el amor de Dios es muchas veces disciplina para algunos. Y es increíble que esa disciplina se extiende muchas veces en la iglesia o en el pueblo de Dios, porque no entendemos esto de la santidad, porque no entendemos que Dios es puro. El pueblo de Israel estuvo en el desierto y no comprendieron de que Dios era santo, santo, santo. No entendieron el gran amor de Él, que los sacó de un pueblo que lo tenía esclavizado por más de 400 años y no lo reconoció en sus prodigios ni en señales, sino que se fueron a la vanidad de su corazón. Y mucha gente
ha estado yendo frente a eso. Se está dejando llevar frente a eso, porque no reconocen que el amor de Dios es santo, y Él no va a permitir que se esté predicando un amor que no corresponde a la Escritura, un amor que no acepte el pecado, un amor que no acepta la corrección. Ven, Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, sí, pero enseñémonos también que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios merece que la gente se arrepienta de sus malos caminos y que se vuelva a la palabra y que se vuelva a la cruz. Sin eso, el amor de Dios sería una baratija. Y mucha gente lo está menospreciando en este momento y lo están pisoteando, porque no conocen el amor de Dios, porque no saben quién es Dios, porque están siendo llevados al hoyo por otra persona que está ciega. El amor de Dios es benigno. Cristo no murió para hacer que Dios nos amara, sino porque ya amaba a su pueblo. Es lo bueno de Dios. La benignidad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento. Si no fuera por la benignidad de Dios, ninguno de los que está aquí sería salvo. Si no fuera por la benignidad y por el amor benigno de Dios, ninguno estaríamos sentados en lugares celestiales en este momento. Dios nos ama con amor eterno, y la cruz es la expresión suprema de su benignidad, gracia y amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú te puedes dar cuenta, el amor de Dios exige algo: que le creamos al amor de Dios. Es difícil, es complicado creerle al amor de Dios. Los judíos buscaban señales, y eso es lo que está actualmente buscando la iglesia, buscando señales, prodigios. Los sabios y los griegos buscan sabiduría. Pero sabes, tú y yo no estamos buscando eso. Estamos buscando al Cristo de la gloria. Estamos buscando a ese Dios que ofreció a su Hijo en un madero para salvarnos por gracia, para darnos su benignidad y su amor a través de su Hijo Jesucristo. Creo que debemos de retribuirle o darle lo que Dios nos ha dado, porque dice la palabra: dad de gracia lo que has recibido de gracia. Y si nosotros entendemos esa palabra, creo que nuestro corazón debe estar inclinado a siempre dar una palabra, a siempre buscar que la persona que está a nuestro lado obtenga también esa gracia y ese amor, porque no solamente la dio a nosotros, sino que está esperando a ser dada a otros que no la tienen. Yo los invito a que se coloquen sobre sus pies, a que oremos.